Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Steven Bustos. Yo soy estudiante de la Universidad TEXI. Estoy junto a mi compañero Jan Sebastián Galindo. El día de hoy vamos a hablarles de un pequeño proyecto que estamos realizando en la materia de ciencia de datos, en la cual se basa en la comunicación serial entre un Arduino y directamente ya Python. En Python estamos utilizando la aplicación de Jupyter Notebook para realizar toda la configuración de un data frame. Entonces, a continuación mi compañero les va a hablar un poco de la conexión que realizamos con el Arduino. Buenas noches. En este código, pues lo que hicimos fue hacer la lectura del sensor con el Arduino para poder detectar la humedad y la temperatura. Acá podemos ver cómo compilamos o cómo arreglamos nuestro sensor a 9600 y le damos el inicio a 9600 de nuestro Arduino y le damos inicio a nuestro sensor. Para compilar nuestro código, llamamos la temperatura y la humedad. Al llamar nuestra temperatura y humedad, los ponemos en un tiempo específico para que nos dé datos en tiempo real. Mi compañero ahorita les va a explicar cómo hacemos la conexión de Arduino a Python. Bueno, entonces realicemos la subida del programa al Arduino. Como vemos, el programa se quedaba compilando un poquito el código, reconociendo todo para verificar que cada una de las líneas que estamos utilizando estén correctamente y ya luego se realiza el cargo a nuestro Arduino Uno. Estamos utilizando un Arduino Uno y un sensor de temperatura y humedad, que es el DHT22. Listo, nuestro código compiló correctamente. Bueno, entonces como podemos ver, acá en Jupyter ya tenemos lo que son primeramente las librerías. Entonces, antes de realizar cualquier import de nuestro sistema en Jupyter, debemos descargar, puede ser en la simbología del sistema en nuestro PC, como por ejemplo acá les vamos a mostrar. Nosotros utilizamos el servidor de cualquier dispositivo PC en el cual adjuntamos librerías como lo son Pandas, NumPy, la conexión serial. Y para realizar todas estas instalaciones de las librerías usamos pip install y ahí agregamos el nombre de la librería que vamos a usar. Por ejemplo, en Pandas sería pip install pandas. En este caso esta es para realizar unas gráficas un poquito distintas en Matplotlib. Más adelante les comentaremos el sistema. Entonces ya luego de haber descargado nuestras librerías y que estén con nuestro PC en Python y Jupyter, entonces procedemos a en el programa, en el código que vamos a utilizar, las vamos a importar. Luego de importarlas, tenemos que reconocer el puerto que vamos a utilizar con la conexión serial del Arduino. En este caso estamos usando el puerto número 9. Configuramos la velocidad del Arduino y acá ya luego inicializamos la conexión entre el Arduino y el data frame que vamos a realizar. Entonces, como podemos ver acá en este tiempo, nosotros estamos haciendo una prueba con 100 datos. Lo ideal es ya luego almacenar más datos, como pueden ser 1000, 10.000 datos. Estamos haciendo un pequeño data frame con 100 datos. Entonces acá realizamos un while para que en el DF, que va a ser el data frame más adelante, almacene todas las variables localmente. Entonces nosotros primeramente las almacenamos en dos columnas, las cuales son dato y tiempo. Ya después realizamos un if para que tenga un límite de datos y apenas nosotros
corremos el programa. Como ven acá realizamos demasiada carga de datos en el programa y también estamos seguros de que hicimos más de 100 datos. Entonces en este momento ya lo que nosotros hicimos fue crear una interrupción que, como tenemos un data frame de más de los datos que necesitamos, él tome los últimos 100 datos que tiene la lista y cree el data frame. Entonces, como podemos darnos cuenta acá, él nos va a mostrar los primeros 5 datos y los últimos 5 y el resto queda almacenado acá en el data frame. Como podemos darnos cuenta, acá pues tenemos 100 datos y 2 columnas. Entonces, acá ya procedemos a realizar el descript, en el cual nos va a mostrar un conteo, la media, el promedio, el dato mínimo, el porcentaje en distintos tipos de datos, como son desde el 25%, 50 y 75, y ya después nos muestra el máximo, y esto es en los tiempos que se manejan. Ya luego nosotros realizamos una adición con NumPy y Pandas para que al data frame que creamos, primeramente de dato y tiempo, agregar una columna que sea solamente con las temperaturas. Después de realizar las temperaturas, agregamos otra con la humedad, como podemos ver acá en el data frame. Después de tener el dato, el tiempo, la temperatura y la humedad, procedemos a guardar las variables para que ya nos queden las 4 columnas. Y acá realizamos unas métricas estadísticas para que nos vuelva a botar todos los datos que son de la temperatura, la humedad y el tiempo por separado. Entonces acá nos muestra el promedio, la mediana, la desviación estándar, y son cálculos que realizamos con este código, donde vamos a calcular dichas cosas en nuestro data frame. Y ya les dejo con mi compañero que les va a explicar por último las gráficas que realizamos. Para las gráficas que elaboramos, pues utilizamos nuestra biblioteca Matplotlib. Y entonces acá en nuestro código cogimos primero la distribución de temperatura, donde podemos ver que la temperatura va de 21 grados a 29 grados y pues la frecuencia siempre va a 1 minuto. Se está tomando datos de a 2 segundos, pero pues dependiendo de la temperatura va cambiando la variación. Entonces esta es nuestra gráfica a distribución de la temperatura. En la siguiente gráfica hicimos lo mismo, la variación del tiempo, pero con la distribución de la humedad. Entonces en la gráfica el sensor pues toma datos desde 60 hasta 95, que pues es como una humedad estándar en los ambientes. La siguiente gráfica ya viene siendo temperatura y humedad basada en el tiempo, que como podemos ver utilizamos una gráfica de 2 líneas, donde la humedad de la línea azul, que viene igualmente siendo desde el 60 hasta el 90, y la temperatura siempre varía de 20 a 30 grados, eso dependiendo pues, de en qué lo vamos a utilizar o en qué aplicación la vamos a utilizar. Después, pues, otra gráfica que utilizamos fue como una relación entre temperatura y humedad, que viene siendo como básicamente en qué punto de temperatura tiene tal humedad. Como podemos observar, digamos, acá en temperatura 26 puede ser una humedad de 65-67. Entonces ahí la gráfica nos va analizando, nos va botando los datos del promedio de temperatura y humedad que tiene el sensor. Y bueno, ya para la siguiente gráfica, lo que hacemos es calcular la variación. Entonces tenemos la variación estándar entre tiempo y humedad cuando pues el sensor se activa. Acá podemos reflejar que pues da una subida, Un poquito drástica. una subida en la humedad, registrando pues los datos de aquella humedad y de una vez también los datos de la temperatura.
al mismo tiempo. Entonces este es un pequeño experimento que estamos realizando en el cual utilizamos, como anteriormente lo he dicho, un Arduino Uno y un sensor de temperatura y humedad que es el DHT22. Este tiene pues también un dataset en el cual simplemente le conectamos el voltaje y una salida. Esto con el fin de que el sensor envíe los datos al Arduino y el Arduino transmite estos datos a Python. Y ya en Python los almacenamos, los guardamos, creamos un data frame y realizamos distintos experimentos. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si a nuestro sensor le ponemos fuego directo? Aumenta bastante la temperatura y la humedad empieza a disminuir. Si por ejemplo nosotros con el calor del cuerpo realizamos un soplido, vemos que la humedad va a aumentar bastante y la temperatura tiende a disminuir un poco. Igual también hicimos un experimento con unos hielos en el cual pues obviamente no les podíamos poner al ras del sensor, pero los mantuvimos un poquito cerca y nos dimos cuenta de que en ese la temperatura empieza a bajar hasta alrededor de 18 grados y la humedad se mantiene. Entonces estas fueron unas pequeñas conclusiones que sacamos. Igualmente también nos dimos cuenta que por ejemplo esta es una aplicación hacia el futuro en la cual podemos ir ya relacionado a sistemas IoT y predicción climática con un Machine Learning, en el cual, por ejemplo, ya con un sensor un poco más avanzado, podríamos predecir, según cómo está el clima, cómo tiende a comportarse mediante cierto tiempo y que se puede predecir. Muchas gracias y un gusto haber compartido nuestro proyecto con ustedes. Bueno, entonces vamos a mostrarles la conexión que realizamos de nuestro sensor de HT22, que es este que pueden ver acá. Es un sensor de temperatura y humedad, una resistencia 10K y un Arduino Uno. Entonces, compañero, por favor. Nuestro sensor consta de 4 pines, el cual pues nuestro primer pin va al GND del Arduino. Nuestro cuarto pin, que viene siendo el 5 voltios, nuestro VCC. Y nuestro tercer pin, que ya es la salida del sensor, a nuestro pin 8 del Arduino, que pues nuestro pin 8 es el que en el código es el pin que utilizamos para el código. La salida del VCC tiene una resistencia de 10 kiloohmios a nuestra salida del pin 8. Esta es la resistencia que utilizamos. Esta resistencia se utiliza pues como para un tema más de seguridad para el cuidado de nuestro sensor a la hora de realizar la salida a nuestro Arduino Uno. Entonces mi compañero va a proceder a conectar el Arduino al computador y mostrarles cómo se ve cuando cargamos el código. Entonces, como pueden ver, se encienden dos LEDs. El LED principal es el de ON y otro LED que nos comprueba que estamos utilizando la salida de nuestro Arduino. Entonces acá vamos a proceder a realizar la subida de nuestro código. Entonces, como podemos ver, empieza nuestro programa a compilar y aquí nuestro sensor empieza a transmitir. Cuando el sensor empieza a transmitir, entonces ya acá el Arduino empieza a recibir todos los datos del sensor y acá vamos a hacer un pequeño experimento. Como pueden ver, acá ya están dando nuestros datos de temperatura y humedad. Mi compañero está utilizando un encendedor o briquet para alterar un poco los datos de temperatura.
Como pueden ver, la temperatura inició desde los 29.9 y en este momento ya en 22. El sensor se tarda un poquito en subir la temperatura, pero como pueden ver ya mi compañero se detuvo y como él empezó a administrar datos, ya va en 24 grados centígrados y sigue subiendo un poquito. Muchas gracias y eso sería todo. Conexión serial de un Arduino y realización de un data frame en Python.